lugar quiero agradecer por la invitación que me han hecho aquí a Cristian, que ha tenido la bondad de invitarnos a este evento, y luego también pues saludar la presencia de ustedes, felicitarles por el hecho de que ustedes estén empeñados en lo que es una capacitación. Eso me parece que es sumamente importante para que podamos avanzar en el estudio de las ciencias jurídicas. Antes de iniciar la charla, yo quisiera consultar si es que estamos solamente abogados o estudiantes, es decir, quiero saber exactamente cómo es el auditorio, de modo tal que pueda expresarme en los mejores términos para llegar con el mensaje a todos. No sé si eso puede informarnos de Cristian o los propios compañeros. Estudiantes. Muy bien. Estudiantes abogados. Ya. En todo caso, digamos, hay una buena parte de estudiantes. Ya. Bueno, entonces, vamos a empezar. Vamos a romper un poco la formalidad, y esto es solo para hacerlo mejor. Bueno, en primer lugar me presento, mi nombre es Iván Saquicela, actualmente soy juez de la Corte Nacional de Justicia, de la Sala de lo Penal. Antes, solamente para que conozcan un poquito mi experiencia, estuve como juez de la Corte Nacional de Justicia en el área de lo contencioso administrativo. He sido también fiscal de lo penal en la ciudad de Cuenca, y debo comentarles de que soy docente en varias universidades del país, fundamentalmente a nivel de maestría en materias como derecho penal, derecho procesal penal, argumentación jurídica, criminología, entre otras asignaturas. El día de hoy vamos a hablar sobre lo que es el recurso de casación. Quiero saber si alguien de ustedes tiene alguna idea de lo que es el recurso de casación. ¿Alguien me puede ayudar? Trámite de tercera instancia. ¿Perdón? Es un trámite de tercera instancia. Ya, es exactamente lo que no es. No es necesario. ¿Qué más? ¿Alguien más tiene una idea? No, no es eso. Realmente está mal. Yo sé que de pronto he escuchado, pero en verdad luego usted va a caer en cuenta que cuando digo que es exactamente lo contrario, es tal cual es. Ya le voy a explicar por qué realmente no es así. Es exactamente lo contrario. ¿Alguien más tiene una idea? Amiga, ¿usted quiere decir? A ellos, que usted es defensora de la amiga, que usted es la procuradora judicial. A ver, mi amiga, diga usted, no diga que su procuradora. Es un recurso que se interpone contra sentencias de otros interlocutores de segunda instancia. Ya, perfecto. ¿Qué objeto tiene este recurso? Ir ante la Corte Nacional de Justicia. ¿Perdón? Llevar el caso hacia la Corte Nacional de Justicia. ¿Para qué? ¿Para qué, perdón? Nosotros te mandan de Canciller B. O sea, ¿cómo solo ratificar? Lo de Canciller B. Bueno, la explicación es la siguiente. Miren, lo que tenemos que tomar en cuenta es de que un sistema jurídico, un sistema legal, el ser humano no es infalible. Al contrario, se reconoce la falibilidad humana. Es decir, si lo estamos escuchando, todos estamos bien, ¿no? Ya, claro. Es decir, el ser humano es susceptible de equivocarse, de errar. ¿No les parece eso algo obvio? Entonces, los jueces, los jueces que sean, aunque unos no entiendan eso, pero son seres humanos. Desde luego, tenemos que desempeñarnos de la manera más ética, y nos exige también, algo son los jueces, nos exige también tener el mayor profesionalismo, el mayor conocimiento, porque tenemos que resolver casos. Pues tiene que estar en un acto constitucional. Sin embargo de eso, es susceptible de error, y no solo de error, sino que hay aspectos jurídicos en donde pueden haber diferentes visiones, diferentes interpretaciones. Eso es así. Alguna gente, hasta los abogados, suelen decir, dicho que no me gusta, pero suelen decir, donde hay dos abogados hay tres criterios. A mí no me gusta, menos dependiendo del contexto en que se elija. Lo que sucede es, yo cuando defiendo eso de la profesión digo, pero si los médicos también ejecutan médicos y no llegan a un criterio.
Eso es como que igual los abogados. E inclusive, cuando una persona tiene alguna enfermedad, generalmente no conocida o grave, cuando un médico lo diagnostica, cuando otro lo diagnostica, cuando otro lo diagnóstico. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos lleva a pensar eso más bien? A que son aspectos muy propios de la ciencia, a que son aspectos muy propios del saber humano. Entonces, por ejemplo, en el caso del derecho, lo que sucede es de que no solamente existe la posibilidad de que el ser humano hierre, sino que además un caso concreto puede tener diferentes posibles soluciones, e incluso posibles soluciones, unas acertadas, otras equivocadas, o inclusive igualmente irrazonables. Pueden tener diferentes interpretaciones. ¿Por qué? Por la complejidad del mundo de los acontecimientos y por lo tanto para valorar la prueba de sus hechos y también por los aspectos jurídicos. No son sencillos. Hay casos que son fáciles, hay casos que son sencillos, pero hay otros que son complejos. Son los llamados casos difíciles. Hay interpretaciones, hay lagunas normativas, hay contradicciones, hay vacíos, en fin, entonces no es sencillo. Entonces, por lo tanto, considerando todos estos aspectos, y tomando en cuenta la fragilidad humana, es decir, que el ser humano puede fallar, puede errar, entonces existe el derecho de impugnación. Por lo tanto, cuando un caso de cualquier materia que sea, un caso civil, un caso penal, tributario, de niñez, de familia, contencioso administrativo, etcétera, laboral, cuando conoce un caso, un juez no es la última decisión. Por eso el sistema se estructura de modo tal que tenemos una primera instancia, es decir, el juez de primer nivel. Por ejemplo, el juez cantonal de Riobamba, sea lo civil, sea lo penal, sea lo laboral, la familia, etc. De esa sentencia se puede impugnar la resolución. El sujeto procesal o los sujetos procesales que estén inconformes con esa resolución pueden impugnar. Eso no es así. Entonces tenemos que una segunda instancia. Esa segunda instancia ya no lo conoce un juez unipersonal, sino lo conoce generalmente, y en el caso de nuestro país, un juez pluripersonal, es decir, un tribunal. ¿Quiénes? Los jueces de la Corte Provincial. Seguimos con Chimborazo. Entonces le correspondería, hablemos de materias. Materia penal, ¿quién dicta la sentencia? Un tribunal de garantías penales. De eso se puede impugnar ante quiénes, ante la sala de lo penal de la Corte Provincial de Chimborazo. Muy bien. Si se trata de un tema civil, ¿quién dicta una sentencia? El juez civil. De eso se puede impugnar ante quién, ante la sala de lo civil de la Corte Provincial. Esta impugnación en nuestro sistema se llama apelación. Entonces se puede apelar. En materia contenciosa administrativa y en materia contenciosa tributaria, la situación es diferente. ¿Por qué? Porque allí existe una sola instancia. Es decir, entre otras razones, porque tiene un tratamiento especial, un tratamiento diferente, se trata de aspectos de los ciudadanos en contra del Estado. Y en este caso, lo que nosotros tenemos es de que, de principio, ya hay un tribunal. Son 3 jueces en el ámbito contencioso administrativo y tributario. Y de allí está concebido así nuestro sistema. No cabe una apelación, porque no existe una sala de lo contencioso administrativo o contencioso tributario en la Corte Provincial. Entonces lo que correspondería es directamente el recurso de casación. Entonces en nuestro sistema, por lo general, nosotros tenemos 2 instancias: el juez de primer nivel, el juez de segundo nivel, es decir, el juez de unidad judicial, que es el primer nivel, y de segundo nivel, que es el juez de la Corte Provincial, que se designa tribunales dentro de las salas, es decir, dependiendo de la materia, fija un tribunal por sorteo. Muy bien. Entonces, para llegar a la Corte Provincial vía impugnación, tenemos un recurso. Ese recurso se llama de apelación. De la sentencia de segunda instancia
y ahí está bien lo que decía la amiga, quiso decir primero a través de su procurado judicial, pero lo dijo de forma directa, ¿no? De esa sentencia, entonces lo que se puede es apelar ante la Corte Provincial. De la sentencia que adopte la Corte Provincial, se puede interponer un recurso de casación. Ese recurso de casación no es tercera instancia, porque solamente hay dos. ¿Por qué digo esto? ¿Cuáles son las diferencias? Las siguientes. En primera y en segunda instancia, esto que voy a expresar es clave precisamente para entender la casación. Y que muchas veces la gente desconoce, o si es que se informa, lee, no llega a entender en verdad cuál es la diferencia. No llega a entender. Lo que sucede es que en la instancia es posible revisar todo el proceso. ¿Qué me refiero con todo el proceso? En un proceso ustedes tienen cuestiones de hecho y cuestiones de derecho. Entonces, el juez de primer nivel, ¿qué es lo que va a hacer? El juez de primer nivel lo que va a hacer es conocer un hecho y va a valorar las pruebas que existen sobre ese hecho. ¿Para qué? Para dar una conclusión, es decir, para llegar a una conclusión en el sentido de que va a dar por ciertos los hechos. Ejemplo, va a dar por cierto que Juan mató a Pedro en cuanto a los hechos. Luego tendrá que subsumir ese hecho en un tipo penal, si es homicidio, si es asesinato, si es femicidio, ¿sí? Pero primero el hecho está probado, da por cierto que Juan mató a Pedro, o puede dar por hecho, ¿cómo se llama usted, mi amiga? Daniela, o puede dar hecho que Daniela ha estado en posesión pacífica, pública e interrumpida una casa por 30 años, ¿sí? Por ejemplo. Entonces lo primero que tienen que hacer los jueces es dar por ciertos los hechos. Luego tiene que aplicarse el derecho. Entonces esto se llama un proceso de subsunción, donde los jueces valoran la prueba, dan por cierto los hechos y luego tienen que aplicar el derecho, la norma aplicable, la norma pertinente. Entonces puede haber errores tanto en materia de los hechos, en materia de valoración probatoria, como en materia de derecho. ¿Está claro? Cuando usted entonces impugna vía apelación a la Corte Provincial, la apelación es un recurso ordinario. Y este recurso ordinario permite que la Corte Provincial, como es segunda instancia, pueda hacer todo igual que la primera instancia. Y entonces puede llegar a revisar tanto los aspectos de hecho, los elementos probatorios, cuanto los aspectos jurídicos o de derecho. ¿Está claro? En la casación no es posible revisar los hechos ni valorar la prueba. No es posible. ¿Por qué? Porque no es instancia. No es tercera instancia, sino que la casación ya no es un recurso ordinario como la apelación, es un recurso extraordinario que tiene por propósito, ¿sí? Precisemos, no puede tener propósito ratificar, no, pues hay que ver si medita, tampoco dejar sin efecto, pero claro que quien recurre pretende que el fallo se deje sin efecto. ¿Por qué? Porque quien recurre, ese es el objeto del recurso de casación, pretende que se revise si es que existen errores de derecho en la sentencia. Errores de derecho, no elementos prácticos o de hecho, no elementos probatorios, solo errores de derecho. ¿Está claro? ¿Está claro por qué no es instancia? No es instancia. Por el contrario, precisamente
precisamente, no siendo instancia, quiero recordarles que en el Ecuador, antes de que se expida la ley de casación, que fue en el año 1993, antes de la ley de casación, lo que existía justamente eran 3 instancias. ¿Sí? La primera, el juez de primer nivel; la segunda, los jueces de la Corte Provincial; y la tercera, los jueces de la Corte Suprema de Justicia, luego llamada también Corte Nacional de Justicia. Pero antes de la casación era tercera instancia, lo cual, ¿qué significaba? Que finalmente la Corte Suprema de Justicia no tenía casación, no era Corte de Casación, sino que conocía como otra instancia, que ya he explicado tanto el hecho como el derecho. Pero desde que rige la casación no hay instancia tercera, sino es solamente para determinar si es que en la sentencia o fallo, fundamentalmente, también hay autos de explicar, donde existen errores de derecho. ¿Está claro? ¿Sí estamos entendiendo? Perfecto. Ahora, les voy a explicar por qué surge la casación. Queda un recurso extraordinario. Entonces, el asunto es de que surge por lo siguiente. Tenemos que entender que ustedes, como estudiantes, como profesionales, conocen un principio fundamental que se da luego de la Revolución Francesa, que es la conocida separación de poderes del Estado. Antes, en una monarquía, el monarca, el rey, en él, más bien, estaban confundidas todas las atribuciones, todos los poderes del Estado. Él era legislativo, él era ejecutivo, él era judicial. Pero cuando acaba la monarquía y empieza a regir el Estado de Derecho, lo cual significa que todos los ciudadanos, más aún los gobernantes, están sujetos a la ley, es decir, al gobierno de las leyes, no al gobierno soberano del rey. Es decir, el pueblo es el soberano y quien gobierna es la ley. Todos estamos sometidos a la ley, ¿está claro? Por lo tanto, en ese Estado de Derecho, y recuerden ustedes el planteamiento de Montesquieu, Juan Carlos de Secondá, barón de Montesquieu, quien precisamente planteaba la separación de los poderes del Estado, la ejecutiva, legislativa y judicial, hoy más propiamente conocida como funciones del Estado más que como poderes, porque se dice que el poder es uno solo. Sin embargo, obviamente en esa época se hablaba de división de poderes del Estado. Muy bien, el momento que es la división de poderes del Estado, nosotros tenemos que el legislativo, el legislador, hace la norma. Los jueces lo único que tienen que hacer es aplicar las normas. De ahí que se le atribuye precisamente a Montesquieu aquello de que el juez es la boca por la que se expresan las palabras de la ley. ¿Qué quería decir esto? ¿O qué quiere decir aún? Aunque hoy existen otros conceptos que ahora no vienen al caso, pero ¿qué es lo que quería decir o nos dice? De que el juez, como es el legislador, él no puede interpretar la norma, él no puede crear norma. Lo único que tiene que hacer es aplicar fiel y estrictamente lo que determina la norma jurídica. ¿Está claro? Ahí entonces existe una separación, porque el juez no puede invadir la esfera de atribuciones del legislador. El legislador tampoco puede invadir la esfera de atribuciones del juez. El legislador hace la ley, el juez aplica la ley en los casos concretos. Sin embargo, luego de la Revolución Francesa, había una preocupación y había como una suerte de desconfianza en los jueces, porque se pensaba que los jueces, a partir de tener ese poder, esa atribución de resolver los casos concretos,
podían irse finalmente sobre el legislador, invadiendo la esfera de atribuciones del legislador, violar la ley, contrariar la ley, irse en contra de las leyes. Y entonces el poder estaba en el juez y ya no en el legislador. Y había que cuidar la arbitrariedad que puede tener el juez, que además implicaba que va a invadir, de reiterar, la esfera de atribuciones del legislador. Por lo tanto, se creó entonces la Corte de Casación. Casar significa anular. Anular en términos genéricos o generales. No me refiero a que la casación vaya a confundirse con un recurso de antes de nulidad o con la nulidad procesal, sino casare, la palabra casar significa nulo. Por eso han visto los casados, nulos. No. Claro, los solteros somos nosotros. Sí. ¿Manden? ¿Productivo quién? ¿Los casados? Ah, ya. Sí, podría ser. Y los casados reproductivos, supongo. O sea, bajo la lógica que usted está planteando, yo estoy entendiendo así. Entonces, casar significa nulitar, dejar sin efecto el fallo. Surge desde la Corte de Casación. La casación pasa a tener una función jurisdiccional, que es que el mismo control, pero no desde un punto de vista político, sino que lo que realmente interesa es que los jueces apliquen y respeten las normas, de modo tal que si llega a haber decisiones de los jueces que violan las leyes, que contrarían las leyes, entonces existe una Corte de Casación que puede dejar sin efecto esas normas. ¿Está claro? Entonces así surge la casación. Ahora bien, ¿qué persigue el recurso de casación? ¿Cuáles son los fines que persigue el recurso de casación? De lo expuesto podemos corregir. Entendamos, rige un Estado de Derecho. ¿Y qué es lo que se espera de un Estado de Derecho? Que las normas se apliquen. ¿No les parece? Hay un conjunto ordenado de normas, hay un ordenamiento jurídico que tiene que ser respetado, aplicado, cumplido por todos. Y eso dota de seguridad jurídica, que es uno de los fines del derecho, que hoy, en términos del artículo 82 de la Constitución del Ecuador, la seguridad jurídica se fundamenta en la existencia de normas previas, públicas y aplicadas por las autoridades competentes, señala el artículo 82 de la Constitución. Entonces, si usted conoce la norma, ¿qué espera? Que esa norma se aplique. Y también se busca la igualdad ante la ley, porque la norma, yo como juez, si hay un mismo supuesto fáctico, o un caso similar, yo debo aplicar la misma norma, igual para usted que igual para usted. Entonces se busca la igualdad de la ley, de la seguridad jurídica. Y esto nos ayuda a cumplir otros objetivos de derecho, como son el orden, la armonía social, la paz y finalmente el objetivo quizá más difícil, supremo, que es la justicia. Aunque al decir algunos, sobre todo de una tendencia muy positivista, realmente no es la justicia. Por ejemplo, Kelsen decía que aquello de dar a cada uno de lo suyo es una ilusión, porque primero habría que determinar qué es de cada quien. Entonces termina siendo lo de un piano una cosa discursiva. Entonces Kelsen más bien creía que lo correcto es hablar de la seguridad jurídica, y por lo tanto existe la norma y la norma tiene que ser aplicada. De manera que en ese contexto lo que interesa es que en el derecho que las normas se cumplan, que las normas se respeten, que las normas se apliquen. Y si es que hay jueces que están contraviniendo la norma, que están violando las normas, entonces surge el recurso de casación con la finalidad de dejar sin efecto, nulitar, ya dije en qué términos eran genéricos, ese fallo o contrariar la ley. Siendo así, ¿qué funciones cumple la casación? La casación cumple una función primigenia, es decir, la primera, la básica, la originaria, la histórica, cumple la función de resguardar
la ley. Esto es lo que en la casación se conoce como la función nomofiláctica o la nomofiláctica. ¿Qué significa? Nomo significa norma y filasis significa cuidar, guardar. Entonces, nomofilactia significa que la casación tiene la finalidad, reitero, primigenia. Dejemos de solo mi amiguita, se necesita. No, pero no, aquí las notas, aquí es de la primera charla. Debe de ver, pero si usted quiere hablar, no, solo que vaya afuera, porque nos tengo que hablar aquí. Entonces, la función nomofiláctica, que significa que la primera finalidad de la casación es cuidar la norma, es decir, resguardar el imperio, la aplicación, el respeto de la norma. Esa es la finalidad que primigeniamente tiene la casación. Tan primigeniamente que en Francia es interesante, porque en primera y segunda instancia se discute el hecho y el derecho, pero la Corte de Casación, Francia, tanto no es tercera instancia, que ni siquiera ve el proceso. ¿Sabe qué llega a la Corte de Casación de Francia? La sentencia. Son las sentencias. Y en estricto sentido, no es un litigio nuevamente entre sujetos procesales, entre el actor y el demandado, entre quien perdió el juicio y recurre a casación y la otra parte. No, es entre quien cree que se ha violado la ley y la sentencia. Es decir, es una suerte de manera figurada como de demanda en contra de la sentencia. Ya no guarda relación, unidad con el proceso. Se rompe la unidad del proceso. Lo único que se va a conocer es si es que la sentencia se violó la ley. ¿Por qué esto? Porque si la finalidad de la casación es la nomofilaquia, o sea, realmente lo que está interesando al Estado es el imperio del derecho, más allá del caso concreto. Y lo que va a hacer la Corte de Casación pues, es dictar resoluciones, ¿no?, que, además de corregir los vicios del derecho y de hacer que impere la norma jurídica y de resguardar la ley, exista una unificación de la jurisprudencia, que aparece como segundo objetivo de la casación. ¿Por qué? Porque si nosotros queremos en casación que impere la norma jurídica, que se respete a la ley, entonces eso va a significar de que es necesario unificar los criterios de los jueces, porque cuando se dicta una resolución sobre un caso, ahora los jueces van a saber que así, de esa forma, es como se han interpretado los casos y la ley, y que por lo tanto todos los jueces van a tener que resolver de esa misma manera. Entonces se asoma el objetivo de la unificación de la jurisprudencia. Unificación de la jurisprudencia, que significa en términos más amplios, genéricos, no nos referimos a la jurisprudencia como los fallos de triple reiteración de la Corte Suprema, de la Corte Nacional de Justicia, que sí es eso, jurisprudencia, pero es una forma restringida de entender la jurisprudencia. Más bien entendemos de forma más amplia. Jurisprudencia se suele decir a las resoluciones de los jueces. Dicho sea de paso, yo por ejemplo cuando estudié, como ustedes ven soy guabrito desde poco, mi facultad se llama Facultad de Jurisprudencia en la Universidad de Cuenca. ¿Sí notaron que soy de Cuenca o no? Ah, yo pensé que no notaron. ¿Por qué no tomé mi acuerdo? Ah, por el cantadito, caramba. Bueno, sí, suelen decir que Cuenca es el karaoke más grande del país. Sí, todos cantamos. Sí. Entonces, ahí se llama Facultad de Jurisprudencia, Escuela de Derecho. ¿Sí? Entonces, la jurisprudencia lo entendemos como el conjunto de las resoluciones de los jueces, sin negar que también existe una definición de jurisprudencia en un sentido más restringido, que en cambio se entendería como las resoluciones de Corte Suprema o Corte Nacional, en otro caso, que evidentemente es Suprema, más de la denominación, ¿cierto? Y que por los fallos de triple reiteración se vuelve obligatorio o vincular. Pero la idea es de que la unificación de la jurisprudencia en términos en que la Corte ya no cumple entonces solamente una función de resolver un caso concreto, sino que a partir de la resolución de los casos concretos
en ese objetivo de una aplicación correcta de las leyes y en una aplicación uniforme de las leyes, entonces esa Corte Suprema va con sus resoluciones dando luces a todo el país de cómo se deben resolver los casos en derecho, ¿está claro? Entonces tenemos un primer objetivo, la nomofiláctica, un segundo objetivo, la unificación de la jurisprudencia. Tanto, que como digo, en Francia, entonces, ¿para qué va a llegar el expediente? Para nada, porque no hay un interés de conocer desde un punto de vista del expediente, sino lo que se va a conocer es la sentencia. Y por lo tanto, a partir de la sentencia, determinar si es que existen errores de derecho o no, y a partir de eso, corregir los errores de derecho. ¿Está claro? Muy bien, mi amigo, ¿tiene que ver alguna relación con la tercera instancia? Exacto, ¿está claro? ¿Aprendió? Bien. A ver, no. O sea, yo pienso que se aprende más con la práctica. Ya. Entonces fuera tener un ejemplo de un caso de casación que se dijo. Ya. Claro, no es mucho pedir, tranquilo, para eso mismo vine. Si ha oído usted Jack el Destripador, ya, Jack el Destripador dijo, vamos por partes. ¿Ya? Entonces vamos primero con lo teórico y luego con algunas cuestiones prácticas. Yo no sé, le atribuyen a Jack el Destripador que había dicho, vamos por partes. No tengo idea por qué, pero así ha dicho este hombre. ¿Sí? Ya, entonces vamos por partes. Entonces, miren, por ahora ya queda claro, vamos a recapitular, queda claro, no es tercera instancia, no conoce preceptos probatorios, no conoce aspectos de hecho. Hay la función homofiláctica, la función de la unidad de la jurisprudencia, ¿no es cierto? Y sobre todo hemos llegado a entender a través del origen histórico, a entender las razones de la casación. ¿Está claro? Bien. Ahora, luego sigue evolucionando la casación y sobre todo en el tiempo actual se habla, además de una función política, de una función pública, de la nomofiláctica y la unificación de la jurisprudencia, se habla también de un fin privado, o también se llama la función diquelógica o del caso concreto, que significa que cuando va un caso a la Corte de Casación, hoy se entiende que por más que nos interese el imperio de la norma, la unificación de la jurisprudencia, no deja de haber una persona particularmente considerada que tiene un caso y que en ese caso, por la violación de la ley, se le causó un perjuicio, vale decir, se le hizo una injusticia, y que al corregir el error de derecho en el propósito de la unidad de la unificación de la jurisprudencia y en el propósito del imperio de la ley, también se concluye haciendo justicia a esa persona en su caso concreto. ¿Está claro? Entonces, se entiende que finalmente serían tres las finalidades: la finalidad de la nomofiláctica, la finalidad de la aplicación de la jurisprudencia y la finalidad de la justicia del caso concreto o función diquelógica. ¿Quedó claro? Muy bien. Entonces, ahora vamos a contarles y hacer algunas observaciones de cómo yo considero, por ejemplo, cómo está la casación en Ecuador. Primero, como les decía, existían tres instancias. Luego, la Corte Suprema de Justicia pasa a ser Corte de Casación. ¿Quiere conocer un poco más de la Corte Nacional? La Corte Nacional de Justicia tiene dos grandes, un poquito de problema en el pie, me voy sentando y parando un ratito, ¿no? Es por la actividad. Bueno, existe en la Corte Nacional fundamentalmente dos grandes atribuciones. Uno, ser Corte de Casación. Es decir, a la Corte Nacional de Justicia le llegan los recursos de casación, como es obvio entender, de todo el país y de todas las materias.
no todo va a casación, los que plantean recursos de casación. Y dos, una otra gran esfera de atribuciones tiene que ver con los casos de fuero en materia penal. Es decir, como ustedes saben, el fuero, algunos entienden que es un privilegio, realmente es no entender, no se trata de un privilegio, sino que el expresidente de la República, presidente de la República, vicepresidente, asambleístas, ministros de Estado, altos funcionarios del Estado, tienen que ser juzgados también por altos jueces, porque al menos teóricamente son quienes más experiencia tienen, más conocimiento, por lo tanto pueden ser personas que puedan ser fácilmente atemorizadas, influenciadas por funcionarios de alto nivel. ¿Está claro? Dicho sea de paso, por eso es que el juez de la alta corte debe tener mayores garantías y desde todo punto de vista. ¿Por qué? Para que precisamente se mantenga como un juez alto al que se le respete su alta magistratura, lo que le da, entre otras cosas, la capacidad de juzgar a funcionarios de alto nivel. ¿Sí me explico? Por eso hay que darle garantías. ¿Se dan cuenta? Sin embargo, muchas veces por populismo político, esos jueces que tienen privilegios, que andan bien internados, que ganan mucho. No entienden. En los Estados Unidos, un juez de la Corte Suprema de Justicia es mucho más respetado que el presidente. ¿Por qué? Es que es así, no es un asunto de vanidad, sino que es quien tiene que hacer respetar la ley para que rija la democracia y para que rija el Estado de Derecho. En nuestro país, la política populista, ciertos medios, ciertas personas, eso no lo entienden bien. No es privilegio, es para poder juzgar. Quiere empezar a conocer casos prácticos de toda índole de experiencia, les voy a contar. Yo tengo el caso de vicepresidente de la República, yo soy el juez del caso. Yo fui el juez del caso que condenó a Carlos Polo, fui el juez que condenó a Alexei Mosquera de complicidad. Soy el juez del caso de excepción fiscal de Sofía Espín. ¿No han visto ninguno de esos? ¿No lo han visto? Entonces vean la próxima semana. Está convocado el caso de Norma Vallejo, con la próxima semana. ¿Sí? Conocido de su caso Tristeza, conocí un caso importante y muy fuerte del caso Beca, desaparición acusada de personas que hubo. De pronto, algunos que estén enterados, ¿se visto aquí? ¿Se están enterados? Es que ustedes tienen cara de conocido. Entonces, otra gran esfera de atribuciones de la Corte Nacional es lo que tiene que ver con los delitos de fuero. La Corte Nacional de Justicia está conformada por salas. Las salas son por materias, ¿no es cierto? Porque de ahí así salas mismo, paño por la justa. Más bien son por materias. Entonces hay sala de lo civil, sala de lo penal, sala de lo laboral, sala de lo contencioso administrativo, sala de lo contencioso tributario y de familia y niñas. ¿Sí? Como les decía, somos 21 jueces de la Corte Nacional de Justicia. Para ser magistrado de la Corte Nacional de Justicia se requiere, unos requerimientos mínimos, como por ejemplo, ahora se rebajó, antes se necesitaba 15 años de ejercicio profesional mínimo, 15 años de estar graduado, ejercer en la academia o estar en la carrera judicial. Ahora se requiere 10 años, por eso puede participar, entonces se requiere 10 años y es un concurso de oposición de méritos. El concurso es exigente, consiste fundamentalmente en, primero, los méritos. El examen oral consiste en que usted ingresa al examen y le sortea 2 casos de casación de cualquier materia y usted tiene media hora para revisar el caso. Luego pasa ante el tribunal, que son expertos, conocedores de ministros de la Suprema, docentes académicos. Usted tiene media hora para exponer ambos casos, como si estaría en una audiencia oral, exponer y dar a conocer su resolución del caso hipotético de los recursos de casación. El primer puntaje de la carpeta son 15 puntos, el segundo puntaje, el examen
puntos, estamos total de 50, y el examen oral 50, total de 100. El último concurso de la Corte Nacional fue hace un año. En ese concurso estuve yo el 21 año, el juez se quedó 98 puntos, 100 y derecho de salir. Ahora vamos a las vacantes. Pero es decir, yo estoy justamente por vocación y es lo propio ya, la docencia y el derecho. Las funciones, en la medida en que dialogamos bien, si nos orquestar, permanecemos, porque salimos. Tenemos todas las herramientas para seguir estudiando y aportando al país, en lo académico y en la producción. Por ahora, mientras esté, estoy cumpliendo mi deber. La Corte Nacional tiene fundamentalmente los recursos de casación. Los recursos de casación lo conocen entonces estos 21 jueces, divididos en salas, y cada sala se va sorteando un tribunal. Además de los conjueces, también por concurso de promoción méritos se designan conjueces, así se denomina. Los conjueces tienen dos atribuciones fundamentales. La primera es reemplazar a los jueces, es decir, reemplazar a los jueces en el evento en que los jueces, por licencia, excusas, recusaciones, etc., no puedan actuar. El conjuez es un reemplazo, pero no es un reemplazo con la persona, un abogado, fuera, sino es un funcionario permanente que se llama conjuez. Y además, el conjuez tiene la atribución de calificar la admisión del recurso de casación. Como el recurso de casación es extraordinario y es técnico, muy formal, muy exigente, desde el punto de vista que lo que tiene que hacerse es señalarse errores de derecho en la sentencia, entonces se tiene que presentar el recurso de casación de manera fundamental, y los conjueces lo que hacen es trabajar en la fase de admisibilidad. Así es incluso desde Francia posrevolucionaria, donde cuando ya la casación viene modernamente, tiene dos jurisdicciones, una jurisdicción introductoria y una jurisdicción definitiva. La jurisdicción introductoria es para calificar si el recurso de casación se admite. ¿Cuándo se admite? En la medida en que esté debidamente interpuesto. Bueno, obviamente dentro del tiempo, obviamente, cosas que son reglas más de cajón y más sencillas, pero que tienen que cumplirse. Y luego de eso, que es más exigente, en la medida en que esté adecuadamente fundamentado el recurso. Entonces pasa de la admisión a la jurisdicción definitiva, se ve en Francia, y en otro país los conjueces a los jueces. Que a la larga es lo mismo. Porcentajes de admisiones. Un 70-80% se inadmite. Entonces les puedo explicar por qué. Algunos abogados se quejan, unos con razón, otros sin razón. Las cosas tienen que ser equilibradas en nuestros deseos. Pero ustedes hagan su criterio, siempre, mis amigos y mis amigas. Sean críticos, sean objetivos, sean pensantes, analíticos. No me hagan caso, analicen. Yo les voy a decir cómo funciona esto y cuáles son las razones. En primer lugar, no todo debe estar en casación. ¿Por qué? Porque no esté en instancia. Y por lo tanto, deberá estar en casación solamente lo que ha habido errores de derecho en la sentencia. Eso debe estar en casación. Pero para que llegue, tiene que estar debidamente fundamentado. Casos en donde hay ciertas personas que saben que quizá no tienen argumentos, pero dicen, bueno, intentemos en la casación. Pues claro, intentan, pues tenemos un montón de recursos, pero el 80% son inadmitidos. Dos, gente que quizá pueda tener razón, pero no está bien fundamentado el recurso. Porque lo que se tiene que ver es si está fundamentado desde el punto de vista técnico. Y
quizás si no está fundamentado, entonces obviamente se va a inadmitir. Y también puede haber casos donde en efecto amerite la casación, hay errores, se fundamenta, llega a la corte y se casan los fallos y se corrigen los errores de derecho. Pero un gran porcentaje se admite. Ahora bien, entonces algunos abogados dicen, en esa corte todo inadmiten aquí. Serén, me mira. Aguante. Ya estoy explicando por qué. Ahora, no quiero yo ser absoluto, o sea, hay errores. Puede ser que su recurso ni lo admitieron y debió haber sido admitido. Puede ser. Pasan esas cosas. Me parece. Pero analicen la posibilidad de que en todo el mundo recurre a la educación. Y luego dicen, pues todo. Señor, porque está mal. ¿Sí? Entonces, es un poco la apreciación. Porque precisamente la lógica del sistema es que el recurso de casación es extraordinario. No es tercera instancia. Porque en segunda instancia, y si fuera esto la tercera, sería igual. En segunda instancia, yo apelo y ya van a corte. Y luego la corte decide fundamento y de ahí me van a decir sí o no. Entonces casi todo va en apelación, pero la casación no. De modo tal que al escuchado criterios equivocados, sin sustento, que desconocen lo que es la Corte Nacional y lo que es la casación. Y dice, por ejemplo, hay muchísimos autos de inadmisión del recurso de casación, por lo tanto los jueces de la Corte Nacional tienen pocos casos y pocas sentencias. Esa persona que habla así no entiende nada. Es que precisamente es extraordinario. Entonces la gran mayoría pasa un filtro muy exigente, porque aquí de lo que se trata es de la unificación de la jurisprudencia, de la nomofiláctica, de lo que se trata es de corregir los vicios de derecho. Entonces no es que llegan en volquetas a la Corte Nacional los expedientes de todo el país para ser revisados. ¿Está claro? Y esto tiene además una lógica adicional. Y les digo, alguna gente me ha dicho, estudiantes, abogados, yo no, pero yo sí pienso que debemos volver a la tercera instancia. Yo escucho, ¿no?, como corresponde. Sí, pues es interesante. ¿Y por qué? O sea, porque dos instancias no es mucho y una tercera para que la tercera realmente se revise. Yo acepto ese criterio. Les he dicho, pero yo discrepo en algo. ¿Qué? Una cuarta. ¿Por qué? O sea, claro, pues que la tercera también puede equivocarse y la cuarta, sí, no sé, pues un mitad más, la quinta también. Es que claro, oye, y así son cuatro, nada más. Quinta instancia. Sí estoy explicándome lo que hablo. Entonces tiene que haber un cierre. Y hay la posibilidad de un doble conforme, y hay la impugnación, y hay la apelación. Tengo dos instancias. Y aparte, un recurso de casación. Y en materia penal, aún cuando hubiere sentencia ejecutorial, que esa misma es la idea, una posibilidad de revisión para el condenado. ¿Sí? Para el que ha recibido una sentencia condenatoria. ¿Sí se dan cuenta? Es por eso la Corte de Casación tiene que manejarse de esa manera. Miren, en algunos países como en Francia, no todos los abogados pueden presentar o interponer recursos de casación. No todos. Estoy hablando jurídicamente. Es decir, si usted quiere ser un abogado de Corte de Casación, tiene que calificarse, pasar pruebas y acreditar de que está capacitado, preparado para ir a la Corte. Si no, no. Aquí hay de todo. Hay gente que es muy joven, lo hace bien. Hay gente porque es un tema de edades, ¿no? De pronto, bueno, se entiende que con mayor experiencia, pero hay gente joven que lo hace bien, hay gente mayor que lo hace mal. Y hay gente que no entiendo cómo lo dejan entrar. Porque si decían, pues este recurso para dejarle entrar, no le dejan en Parque La Carolina. Entonces, tienen idea.
absolutamente todo. En Francia, pues tiene que acreditarse para tener la capacidad legal, la posibilidad de presentar un recurso de casación. ¿Qué no me gusta a mí desde la opinión de la Corte Nacional en el sentido de la casación? ¿Qué le veo mal? A veces yo miro que como no se entiende, ojalá justamente las autoridades administrativas entiendan, fortalezcan a la Corte. No por un tema, como digo, de humanidades, porque es la garantía para el derecho, para la aplicación y para el sustento de la democracia. Por eso también la independencia. Si no vamos de turno en turno, y la falta de independencia finalmente nos hace daño a todos los ciudadanos y al país. Entonces, fortalecer. ¿Qué sucede? Los conjueces no tienen asistente. No tienen. Ellos tienen que llevar productividad. Vayan a asistente. Más que eso, que es una denuncia, yo considero que muchas veces hay quienes quieren entender que la Corte Nacional es un juzgado de alto nivel. De alto nivel, pero un juzgado. No es la misma lógica. Porque para que la Corte Nacional esté produciendo jurisprudencia, para que esté dando criterios de derecho para modificar la jurisprudencia, para buscar el imperio del derecho, para corregir los vicios del derecho, entonces necesita estar organizado de forma diferente al juzgado, porque esa no es la función. Esto es la función ni siquiera el expediente. Yo soy de las personas que suelo ser crítico, pero así está nuestro sistema. O sea, nuestro sistema nos llega el expediente completo, todos los cuerpos. Y como que puede llevar a la lógica de que alguien crea que se debe revisar todo. No, usted tiene que revisar la sentencia, el recurso de casación admitido, según las causales que hayan sido admitidas, porque de pronto no fueron admitidas todas. Sobre esa base hay una audiencia, un debate oral, público, contradictorio, es un debate, decía, en donde se fundamenta el recurso de casación, los vicios de derecho que se podrían haber incurrido en la sentencia, y sobre esa base se resuelve. Esto es algo muy distinto a mantener esta suerte de lógica del juzgado. Yo suelo ser crítico en eso, solo que de mí no depende la decisión al respecto. Pero en la medida de lo que yo pueda, yo sí actúo así. Yo soy persona que no me preocupo mucho del expediente, con la sentencia, a no ser ciertas cosas que hay en la reacción indispensables. Pero en realidad, yo me preocupo de la sentencia del recurso. Yo estoy revisando la sentencia para llevar a la audiencia y yo el borrador. No, señor, yo voy a la audiencia a escuchar. Y luego adopto mi resolución oral sobre la base de lo que se ha debatido, de lo que se ha escuchado, haciendo realidad el sistema oral. Eso es lo que creo que hay que fortalecer el recurso de casación y fortalecer a la Corte de Casación, a la Corte Nacional. ¿Para qué? Para que de la Comisión para que es para que los fines de la casación se cumplan en lo que tiene que ver con el resguardo de la ley, con que impere el derecho, que es el sustento de la democracia. Los ciudadanos queremos eso, hay que fortalecer al sistema, pero siempre con algo, independencia judicial. El juez puede ser muy conocedor del derecho, el juez puede ser erudito, el juez puede tener un conocimiento enciclopédico, pero si no es independiente y imparcial, no es juez. La esencia es la imparcialidad. Es la imparcialidad. Usted es hincha del Barcelona, o sea, es un ejemplo personal, y usted es hincha del Emelec. Usted no va a aceptar que el árbitro del partido sea uno de los jugadores de Barcelona. ¿Por qué no acepta? Porque es imparcial. ¿Sí? Entonces, dicen que en Estados Unidos hay una suerte de
suelen decir, el juez atento debe ser una buena persona. Si sabe de derecho, cuánto mejor. ¿Qué tal esos consejos? ¿Qué tal? Porque de lo que se trata es de que sea un juez honrado, un juez ético, un juez imparcial, y un juez entonces que incluso uno puede no saber algo, que no cómo estudiar, cómo averiguar, hablar contigo, jurisprudencia, doctrina, consulto, averiguo, ¿sí? Bueno, finalmente, y los años de mandante, de experiencia, y aún así que hubiera un caso difícil, pero pues, sobre todas las cosas necesito esas cualidades, y para lo cual se requiere independencia. Pero ¿qué sucede ahora? Claro, no ve que usted es juez, y al Quintero no le gusta ir acá. Son formas de moderar la independencia y de la condena pública que se hace a través de los medios de las redes, y no se dan cuenta del tamaño daño que hace a un sistema de justicia y a la democracia. Tamaño daño, porque ahora cualquiera puede opinar, cualquier juez, cualquier sentencia, se desprestigia el derecho al sistema de justicia, a los abogados. Bueno, fuera, si a través de eso ganarían todos, perdemos, porque existe una desesperanza, un desprestigio, una necesidad jurídica, una falta de independencia en la que nadie gana. Todos los ciudadanos perdemos. Entonces no es solamente asunto de las normas jurídicas, sino que es asunto de la praxis de jueces correctos con independencia, con imparcialidad. Concluyo este punto diciendo que se dice que una sociedad puede vivir incluso sin derecho, pero no sin jueces. Incluso sin derecho puede vivir, pero no sin jueces. Mire usted. Entonces, esto tiene que ver tanto con la casación, porque precisamente los jueces son los que tienen la atribución de aplicar el derecho. Y entonces los jueces son los que tienen que aplicar de manera correcta. Y hay una corte de casación que debe corregir los errores de derecho cuando los jueces inferiores, primer y segundo nivel, han ido contra de la ley. Esos son los objetivos que persigue la casación. En materia de casación, nosotros en el país, entonces, en materia de casación, nosotros tenemos, antes del COGEP y antes del COIP, nosotros teníamos el Código de Procedimiento Civil y el Código de Procedimiento Penal. En materia civil y todas las demás materias, excepto penales, regía la ley de casación. Entonces era una ley diferente de la norma procesal. Había una ley específica, la ley de casación. Una ley corta, breve, que lo único que contenía es lo que tiene que ver con la casación. Y en materia penal constaba el recurso de casación regulado, previsto, normado en el Código de Procedimiento Penal. Cuando entra en vigencia el COGEP, se incorpora, porque se llega a derogar la ley de casación, las normas relativas a la casación en el Código Orgánico General de Procesos, con algunas variantes, pero la sustancia en realidad es bastante similar. En la sustancia es bastante similar. Y en materia penal, el recurso de casación está previsto dentro del Código Orgánico Integral Penal.
Hay variantes fundamentales entre la casación penal y la casación que rige para las demás variantes. Vamos a dar a conocer algunas variantes. Uno, en el COGEP, la casación puede interponerse tanto de sentencias como de ciertos autos, que ya voy a explicar. En cambio, en materia penal, solo de sentencias. ¿Está claro? En materia COGEP, son las sentencias y los autos que pongan fin a los procesos de conocimiento. ¿Qué quiere decir eso? En primer lugar, tienen que ser procesos de conocimiento. Esto quiere decir que se esté debatiendo, haya un objeto litigioso, no por ejemplo de ejecución, por ejemplo una sentencia que tiene por objeto un tipo ejecutivo, no es casable. Solamente las sentencias sobre que tengan por objeto asuntos de conocimiento. Por ejemplo, no es casable una sentencia sobre alza o rebaja de pensión alimenticia, por ejemplo, porque no hay un conocimiento del fondo, sino solamente hay una variante en alza y rebaja. Pero son las sentencias o los autos que pongan fin a los procesos, que pongan fin. ¿Por qué? Porque ustedes saben que pueden haber providencias que son solamente de trámite, o providencias importantes, pero que no ponen fin al proceso. ¿Está claro? Por ejemplo, en materia penal,